Bien, hermano, buenas noches. El Señor les bendiga. Para mí es de mañana cuando estoy grabando este tema. Gracias al Señor por responder a las oraciones que hemos estado haciendo, ¿cierto? Especialmente por Isidora, la hija de nuestro hermano Luis. Gracias, Señor, por ello. Es importante la oración, hermano, se dan cuenta. Un susto, pero la misericordia, la benevolencia, la compasión de Dios está siempre con nosotros. Yo antes de hacer este estudio, yo ya he orado, hermano. He pedido a Dios que me ayude, que me suelte mi lengua para poder hablar, decir solamente lo que Él quiere entregar a ustedes. Yo solamente soy un mensajero. La verdad es que no estoy muy de acuerdo con las oraciones que se hacen grabadas, porque el Espíritu, ¿cierto?, actúa en el momento con la necesidad que tenemos. ¿Mm? Así que yo les recomiendo a ustedes, antes de continuar, detengan su momento, oren, pidan a Dios que les ayude en esta tarde, en esta noche, ¿cierto? Y les dé sabiduría para entender este mensaje. Yo solamente voy a hablar lo que la Biblia dice. Voy a ir aproximadamente a unos 15 versículos de la Biblia y eso es suficiente, ¿cierto? Puede ser más versículos, no sé, pero tal vez unos 15 versículos vamos a tocar esta tarde y que tienen que ver con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo específicamente. Así que les quiero recordar ahí en Mateo el capítulo 4, del verso 4, ¿cierto? Satanás trató de tentar al Señor Jesús como ha tratado, ¿cierto?, tentarnos muchas veces a nosotros, y la verdad es que Él ha logrado. Hemos caído muchas veces en tentaciones, pero el Señor Jesús, sabio, lleno del Espíritu Santo, lleno de dedicación también al Señor, pudo responder y acudir a la palabra. La palabra de Dios, hermano, es vida, la palabra de Dios es protección para nosotros. Después que Satanás le tentó, ¿cierto?, con los panes, que le tentó, ¿cierto?, con darle la riqueza, que le tentó, ¿cierto?, con que le postrara y le daba todo lo que poseía. En el 4:4 dice, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es verdad, hermano. Y Juan capítulo 6, el verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros los cristianos, preocuparnos de que la palabra de Dios esté en nosotros. Cristo se defendió con la palabra. Satanás usa la palabra de Dios, pero distorsionada e equivocada. Recuerden que en el principio dijo, con que Dios os ha dicho. Nunca Dios dijo eso. Entonces hay que tener cuidado y usar bien la palabra de verdad. Y yo quiero mostrarle algunas características de la palabra de Cristo. Primero que nada es imperecedera. La palabra de Cristo jamás pasará. Marcos capítulo 13, verso 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, pueden pasar muchas cosas en tu vida, ¿cierto? Puedes creer en muchas cosas, pero lo que te va a mantener firme, fiel, y te va a asegurar, ¿cierto?, de tentaciones y de un montón de cosas, es que tú estés viviendo en la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz y siempre va a estar presente. Yo sé que muchos hoy día dicen la palabra pasó de moda. Hermanos, la palabra de Dios jamás va a pasar de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, como dije, es imperecedera, jamás va a perecer. La palabra de Dios está llena de gracia. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor hablaba, ¿cierto?, ahí en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, verso 32? Perdón, estoy en Lucas 4:22, me equivoqué. Lucas 4:22.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Cristo hablaba con gracia, hablaba, cierto, con, incluso más adelante lo vamos a ver, con denuedo, con autoridad, palabras sabias, palabras dedicadas. Hermanos, se admiraban porque era el hijo del carpintero. ¿De dónde tiene esto tanta sabiduría? ¿De dónde? La palabra es así, hermano. Recuerden que los discípulos eran pescadores, eran hombres del vulgo, vulgares, común y corriente, como tú, como yo, o como yo, porque a lo mejor usted no es tan común como yo, pero hombres vulgares como yo. Pero sin embargo la palabra es poder en la boca de los que predican, llenos del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, el Espíritu Santo no es que saltemos, hablemos en lengua, es tener conocimiento pleno de la palabra. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. ¿Cómo este hijo del carpintero? ¿Cómo este hombre puede hablar con sabiduría? Porque la palabra en sí tiene poder, hermanos. Porque no estamos predicando nuestro evangelio, no estamos predicando nuestro testimonio, estamos predicando de aquel que nos llamó a predicar. La palabra de Cristo es importante. Él estaba predicando la palabra de Dios su Padre. Con autoridad, 4:32 del mismo libro de Lucas. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina. Su palabra era con autoridad. Recuerden que él echaba a los demonios con autoridad. No se ponga a echar demonio usted si no tiene la llenura del Espíritu Santo, si no tiene la palabra de verdad en usted. Cuidado, puede ir por lana y salir trasquilado. Son espirituales. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Son palabras espirituales, no es para la carne. A la carne le molesta la palabra de Dios. Por eso el mundo no quiere oír, porque el mundo quiere seguir en sus ideas, en sus costumbres y en sus cosas. Pero los que queremos vivir para el Espíritu y vivir para el Señor, sabiendo que esta vida es temporal y pasajera, y que aquí estamos, ¿cierto?, forjándonos, por así decirnos, el futuro espiritual para la eternidad, para no alejarnos avergonzados, aunque ya la eternidad la tenemos por Cristo, no por nosotros. Pero debemos cuidar esta salvación, hermanos, preocuparnos de entender la palabra de Dios, la palabra de Cristo en nosotros. Dice Juan 68, le respondió Simón Pedro, Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de verdad. Recuerden que el Señor le decía, ¿se quieren ir ustedes también? Había dado de comer a muchos, pero muchos ya no estaban. Había hecho milagros a muchos. ¿Y dónde están? ¿Se quieren ir ustedes también? Pero Pedro reconoce y dice, Señor, tú tienes palabra de verdad. ¿Dónde iremos? No hay dónde ir. ¿Dónde puede ir usted para encontrar la palabra de verdad? La palabra que satisfaga el deseo de su corazón, de su alma. Si requiere satisfacer los deseos carnales, no se meta a la Biblia. Porque la palabra de Dios es espiritual y es para el espíritu, es para el alma, es para la eternidad, no para la carne temporal. Les leí en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es eterno, la carne es temporal. ¿Cuántos 80 años? No sé cuánto podemos vivir. Es temporal, después nos vamos al polvo de la tierra y en polvo de la tierra nos convertiremos. Los gusanos nos van a comer. Pero nos preocupamos tanto de eso y dejamos lo que tiene la relación eterna, que es el espíritu. Eso lo dejamos de lado el alma. Por eso es necesario usar la palabra de vida en nosotros, que es la palabra del Señor Jesucristo. Y las características de la palabra de Cristo, que es lo que estamos viendo, le dije, imperecedera, es llena de gracia, es con autoridad,
es espiritual, de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde iremos? Es incomparable. El libro de Juan, el capítulo 7 y el verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La palabra es incomparable. ¿Qué sabiduría tiene? Yo no tengo ninguna sabiduría, hermano, sino la que Dios nos da para predicar y exhortar. Yo no estoy hablando de lo mío, estoy hablando de lo que el Señor dice. La palabra incomparable. Como les decía, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se admiran. Cuando usted escucha a la gente predicar de verdad, hermano, usted dice: ¿qué sabiduría tienen? No, hermano, estamos repitiendo lo que Dios dijo. No hay palabra nueva para nosotros. No hay mensaje nuevo. El que diga que viene con un mensaje nuevo, no le crea. Solamente repetimos lo que la Biblia dice, lo que ya está escrito. No hay nada nuevo. Es una palabra de juicio. Juan capítulo 12 y el verso 48 claramente dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. ¿Qué le va a juzgar? La palabra misma, la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. No vamos a ser juzgados por lo que hagamos, lo que no hagamos. Por lo que sentimos, no sentimos. Vamos a ser juzgados por la palabra. Si creímos, si le obedecimos, si la seguimos. Tiene que le juzgue la palabra que os he hablado. Por eso es importante. La palabra de Dios, hermano, es palabra de juicio. Después nadie va a poder reclamar o decir: yo no sabía. Bueno, ¿por qué no escuchaste? ¿Por qué cambiaste la radio cuando estabas escuchando una predicación? ¿Por qué apagaste este mismo canal o lo que sea que estás viendo? ¿Te molesta? Bueno, la palabra es la que le va a juzgar. Señor, Señor, ¿qué es lo que dije yo? Yo te dije que mi palabra nunca iba a pasar. Mi palabra es eterna, imperecedera. Que mi palabra está llena de gracia, de benevolencia, de misericordia, de compasión. Mi palabra es autoridad. Es con autoridad. Aún hasta los demonios tiemblan. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado de Gadar? ¿Cierto? Todo el que pasaba por ahí era atormentado por este joven. ¿Y qué pasó? Jesús iba pasando por aquel lugar. Y el demonio de lejos empieza a gritar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Porque eran muchos los demonios y espíritus inmundos que habían en este hombre. Le reconocían de lejos. Aún los demonios, con autoridad, saben lo que le espera ante el Señor. Recuerden que les dije que Jesús fue llevado al desierto tentado. Y Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ¿quieres vivir espiritualmente? Mantente firme en lo que Dios está diciendo. Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo: mi palabra es divina. Para los que conocían a Jesús en aquel tiempo, el hijo del carpintero. Yo soy el Hijo de Dios. Dios me envió a predicar. No es mi palabra, es la palabra que Dios, mi Padre, me ha enviado. Es la palabra que mi Padre me ha enviado. Para nosotros, palabra divina. Pero ¿saben? Hay promesas para los que guardan, obedecen y andan en su palabra. Primero que nada, Juan capítulo 8, verso 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esta muerte se refiere a la muerte eterna, separados de Dios. Entonces, si tú guardas, obedeces a la palabra de Dios, nunca vas a morir. Vas a morir físicamente, sí. Vas a dormir, lo que llamamos los cristianos, lo que la Biblia dice,
que los que tienen a Cristo en su corazón no mueren, sino que duermen. ¿Están esperando qué? La resurrección, están esperando la segunda venida de Cristo, cuando todos seremos resucitados. Y si el Señor viene y los que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo perfecto, porque este cuerpo jamás va a ver al Señor. Es un cuerpo corrupto, un cuerpo que cometió pecado, es un cuerpo pecaminoso. Y en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda, nada. Sino que los que obedecen y hacen la palabra de Dios. Por eso le digo promesa para los que guardan. Y guardar no significa tomar la Biblia y guardarla. Guardarla significa tenerla en tu corazón, hacerla, respetarla, honrar la palabra. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor se fue, hizo promesa a los discípulos, y esa promesa también es para nosotros. Cristo no está aquí en la tierra ahora, claro que Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, omnipotente. Está en todo lugar. Pero hoy día, el que habita en nosotros es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también en nosotros. Recuerden que dice Emmanuel, Dios con nosotros significa. Cuando usted recibió a Cristo, es Dios en usted. Y Él es el que mora en nosotros. Es este consolador que Dios envió para que no estemos tristes, para que tengamos aliento y ánimo para perseverar. Hay promesa divina, hay comunión divina para los que obedecen y guardan su palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Wow! Comunión divina para los que guardan su palabra. Haremos morada, viviremos en el que obedece, respeta y guarda lo que yo he dicho, dice el Señor Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Si usted dice amar a Dios y no guarda, no ama, no respeta, no obedece a la palabra de Dios, es un mentiroso. No le ama. Y mi Padre le amará. ¿Quiere ser amado por Dios? Guarde, respete la palabra que el Señor Jesús nos ha dado. Respetemos la palabra de Dios, respetemos la Biblia. Y hay una promesa, y vendremos a Él. Vendremos al que esté guardando la palabra. Y viviremos con Él. Haremos morada con Él. Estaremos en Él. Por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué recibimos nosotros? A Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es eso? El Espíritu de Cristo. Porque Cristo en persona no entró. Entró el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, hay revelación para los que quieren oír la palabra de Dios. Y no es que los pastores seamos sabios, seamos grandes hombres. Cualquiera que sea llamado por el Señor puede ser un excelente y gran predicador en las manos y en los brazos del Señor, porque hay revelación divina. No te lo revela sangre ni carne, sino lo revela nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es revelado por mi Padre, dice Jesucristo. Y dice Juan, 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido o le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios, que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que Dios está en ti si no guardas o no conoces sus mandamientos? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eres tu propio testimonio. Si eres cristiano o no eres cristiano. Si amas a Dios, si sirves a Dios. Cristo está dando la descripción de su palabra. La palabra que escuchamos nosotros es palabra de vida y vida eterna. Así que ánimo con ello.
da un acceso a Dios. Apocalipsis capítulo 3 y el verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A lo mejor no tienes fuerza para continuar, a veces te falta, pero nunca dejes de guardar la palabra del Señor. Puedes estar aproblemado, puedes estar acongojado, puedes tener muchas cosas. Pero Cristo, hablando a la iglesia de Filadelfia, dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermano, hay una puerta abierta delante de ti para que prediques, para que hables del Evangelio. Y esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Aún en esta pandemia, aún donde estamos encerrados, respetando las leyes, no queriendo contaminar a nadie, Dios ha puesto una puerta abierta. El otro día decimos: ¿a cuántos más estamos llegando a través de este medio? Gracias, Señor, porque Dios usa a quien quiere y como quiera para hablar. Recuerden que usó hasta una muda, dice, animal de carga, una asna para hablar. Ahora, aún las piedras podrían hablar. Dios puede usar a quien quiere. Y este problema o esta pandemia, Dios la ha usado para la honra y la gloria de su nombre. Yo conozco tus obras. No desmayes, hermano. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, hay fuerza, hay poder en guardar la palabra de Dios. Y eso es lo que está llamando el Señor. Y a ti que no conoces al Señor, te invita a leer la Biblia, porque en ella os parece que está la vida eterna. Sí, en ella está la vida eterna, porque conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Conocerás que Jesús vino a este mundo para morir por ti y por mí, para pagar por todos tus pecados. Eras tú quien debías morir en la cruz, pero Cristo te sacó de la cruz, murió por ti. Y esto está en la Escritura, por eso necesitas conocerlo. Él te quiere dar vida eterna a todos los que en Él confían, a los que guardan su palabra. Te invito a leer la Biblia, a conocer a Jesús. Llámanos, comunícate con quien te envió este mensaje. Di que quieres saber más. Si quieren hablar conmigo, llámame, no hay problema. Yo no doy el teléfono abierto aquí, pero el contacto que tú tienes, aquel que te envió este mensaje, le puedes pedir mi teléfono. Y si él sabe que tú eres una persona que puede confiar, te la va a dar. Pero yo estoy para predicar el Evangelio. Hay una puerta abierta. ¿Pero qué dice? Tal vez tienes poca fuerza, pero si guardas la palabra, Dios te va a levantar y te va a ayudar. Dios les bendiga, cuídense, y aquel que no conoce a Cristo, le invito a conocerle. Dios les bendiga. Gracias.